Les invito a continuación a poder buscar en nuestras Biblias el primer libro que nos encontramos en ella, el libro de Génesis. Así que no es tan difícil buscarlo. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 25, y les ruego que nos pongamos en pie para poder tener dicha lectura. Génesis capítulo 4, los versículos del 5 al 26. Del 5 al 26. Dice así la palabra: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y aconteció de nuevo, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta aquí la lectura. Y vamos ahora a dar paso a nuestro hermano Miguel César, que va a traernos la predicación de la palabra en esta mañana.
Buenas tardes a todos. Ya empieza la palabra de Dios a mostrar una serie de nombres un poco extraños, ¿verdad? Que suena como trabalenguas, ¿no? Vamos a vayan acostumbrándose. Es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Pero que tienen un propósito, están ahí y es curioso cómo las genealogías tienen un propósito. Aunque a veces no entendemos quizás mucho por qué, pero que están ahí es palabra de Dios y tendrá un motivo, evidentemente. Vamos a poner este momento en manos del Señor. Señor y Padre, gracias te damos porque aún sabiendo tú que somos nada, Señor, como hemos cantado y leemos en tu palabra, tú permites que podamos acercarnos a ti a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que es el medio que tú has dispuesto, porque es el mejor medio, Señor. Porque tú a través de tu palabra, Señor, te has acercado al ser humano. Has reflejado tu santa y buena voluntad en un libro para que a través de él, del estudio de él, de acercarnos a él, te conozcamos, Señor, y creamos en ti y podamos vivir vidas obedientes delante de ti. Por eso te rogamos ahora que tú nos ayudes, Señor, porque para esto nadie es suficiente, y como decía el apóstol Pablo, y que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de conocimiento de lo alto, y ponga en nosotros un corazón dispuesto, Señor, a vivir por y para ti, para darte la gloria por todo lo que tú has hecho, Señor. Enviar a tu Hijo Jesucristo para que, siendo inocente, puro y perfecto, cargara sobre él todo el pecado de todo aquel que crea en él y sea salvo. Porque él derramó hasta la última gota de sangre para que pudiéramos tener la esperanza de salvación. Ayúdanos, Señor, a reconocerle en nuestros caminos, a exaltar su nombre a través de tu palabra. Te lo suplicamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Empezamos la lectura donde lo habíamos dejado hace ya unas semanas para recordar de dónde venimos. Pero pensando en una forma de poder hacernos entender lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a entender, a comprender en la palabra de Dios hoy, me acordé de una ilustración que una vez leí, no sé si la haber dicho aquí alguna vez, seguro que sí, porque yo me repito como el bocadillo de Terol, el chorizo de Terol. Y entonces, no sé si igual lo he dicho, pero me llamó la atención esa ilustración. Yo no sé si ustedes saben que una de las causas de muerte que más se dan en el mundo es el uso indiscriminado de medicinas, de la medicación. Es curioso, estaba leyendo que es el tercer caso de mortandad en el mundo, el tercero. Cuando tomamos medicación, por tomar medicación, cualquier cosa, antibiótico, cualquier cosa, no sé qué, los efectos secundarios que están ahí son increíbles. Y muchos de esos accidentes o muchas de esas muertes suceden, ¿saben por qué? Porque no somos capaces de, antes de tomar nada, de leer las instrucciones que vienen en cada cajita, lo que se llama el prospecto. Parece como que ya escuchamos la palabra aspirina y ya sabemos para qué es, pero no sabemos todos los efectos que tiene. Y muchos de esos accidentes surgen precisamente por no leer ese papelito que va dentro de las cajas. Y es que a veces pensamos, aunque da la impresión por los nombres y las palabras que usan, que esos papelitos están para hacernos médicos. No está para conseguir un nivel sublime de conocimiento médico. Está ahí para evitar matarnos. Está ahí para evitar que leyendo esos papeles podamos tomar una medicina inadecuadamente y nos pueda matar. Pero esa falta de temor o esa suficiencia de pensar, yo ya lo sé, no pasa nada, trae consecuencias muchas veces irremediables. Una mala automedicación está matando a muchísima gente. Y no solamente eso, hay estudios que han demostrado que muchas enfermedades que estaban erradicadas en la humanidad han vuelto con más fuerza debido al uso indiscriminado de antibióticos. Esas enfermedades se han vuelto completamente inmunes a la medicación. Fíjate, el no leer un papelito, las consecuencias que ha tenido y que tiene. ¿Qué riesgo tan terrible es automedicarse?
¿Qué riesgo tan terrible es no hacer caso a lo que el fabricante de esos medicamentos dice? ¿Qué riesgo tan terrible estamos jugando con nuestra vida cuando no atendemos a las instrucciones que esos fabricantes dan en sus cajas? Estás poniendo en riesgo tu vida. De forma similar sucede con la palabra de Dios. Muchos no quieren escucharla. Unos dicen que es meramente algo, bueno, que está ahí, que unos hombres en su momento escribieron para divertimento. Otros, ¿para qué voy a obedecerla? Es algo antiguo, de hace más de 2000 años. Vivimos en el siglo XXI, esto está desfasado. Otros dicen que incluso la palabra de Dios es machista, porque según parece a la mujer la pone en un lugar que no le corresponde según nuestra sociedad. Otros dicen, pues la palabra de Dios, ¿qué palabra de Dios? ¿Y cómo tú puedes justificar de que esto realmente es la palabra de Dios? No valoran lo que tienen, como hacen con aquellos prospectos, y simplemente la ignoran. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la palabra de Dios no está para que tú seas un gran teólogo. La palabra de Dios no está para que tú seas un gran conocedor de Dios. La palabra de Dios está para evitar que mueras. Igual que ese prospecto, si lo lees, puedes evitar tomar una medicación equivocadamente. La palabra de Dios, cuando la conoces, va a evitar que mueras. Esto no estamos hablando de conocimiento. No estamos hablando para que salgas de aquí con una mente, wow, ya conozco mucho más acerca de Dios. Está para librarte de la muerte eterna. Una muerte eterna segura. La palabra de Dios tiene el propósito de librarte de una muerte segura, conociendo al único que puede librarte de esa muerte segura, que es Cristo. La palabra de Dios muestra quién es Jesucristo, Dios hecho hombre, como se decía esta mañana en la clase. Y para que por fe en Él seas salvo. Y además, para que una vez que has sido salvo en la fe en Cristo, puedas vivir una vida que agrade a Cristo, una vida en santidad. Para eso es el propósito de la palabra. Por esa causa es la insistencia del Señor hacia su pueblo. La insistencia siempre del Señor hacia su pueblo es: guarden mis palabras. Porque nadie que no guarda su palabra, nadie puede considerarse seguro en su fe. Repito, si no guardas la palabra de Dios, tu fe no es segura. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Si no guardas su palabra, da igual lo que tú conozcas de Dios, tu fe no es segura. Esa es la advertencia que recibió Israel. Y en Deuteronomio 4:1, Moisés les escribe: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis. A fin de que viváis. Ese es el punto de la palabra de Dios. Ese es el conocimiento de la palabra de Dios. Evita que mueras eternamente. Cuando uno analiza la historia y lo que estamos viendo en Génesis, vemos cómo todos aquellos pueblos que estaban en aquel lugar, todos aquellos pueblos de Canaán, eran pueblos que eran enemigos de Dios. El Señor les quiere hacer ver a este pueblo de Israel: mira, vas a entrar en un lugar donde todos los pueblos que te vas a encontrar son enemigos míos. Son enemigos míos porque cada uno sigue sus propios caminos. Cada uno tiene sus propios dioses. Cada uno tiene sus propias costumbres. Ninguno me busca. Cuando uno lee la historia secular y escucha cómo que aquellos pueblos antiguos, no solamente en Canaán, sino en prácticamente todo el mundo, cómo empezaron a avanzar, descubrieron el hierro, descubrieron las tecnologías, empezaron a ir creciendo, y dice: wow, cómo todo ese origen del avance del hombre fue algo maravilloso, fue algo espléndido. Pero cuando lee la palabra de Dios, encuentra que el origen de todos esos avances de la civilización del hombre fue causa de la desobediencia contra Dios, y lo explicaré. Y causa de la desobediencia del hombre contra Dios por el pecado de Caín.
Y es que cuando la palabra de Dios no reina en la vida de las personas, repito, cuando la palabra de Dios no reina en la vida de las personas, las consecuencias son catastróficas. Como ese prospecto. ¿Tú te imaginas que tengas una caja de medicinas que no tenga ni nombre ni que sepas para qué es y te lo tomes? Al menos el 50% de posibilidades tienes de que mueras. Cuando uno tiene el prospecto de la medicina, está para que lo leas y sepas si es adecuado o no para ti. La palabra de Dios igual. Cuando la palabra de Dios no la lees, cuando la palabra de Dios no la entiendes, cuando la palabra de Dios no la pones por práctica en tu vida, las consecuencias son catastróficas. No pueden, lo son. El Señor insistía una y otra vez, como hemos dicho. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, dice Deuteronomio 4:9. Cuídate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? ¿Para qué había que guardar y cuidar su alma con diligencia? Sigue diciendo el Señor, para que no te olvides de las cosas que han visto tus ojos y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Y estas son las palabras que yo te mando hoy, sigue diciendo, y estarán sobre tu corazón. Y estas son las palabras que yo te mando y que estarán sobre tu corazón. Por eso, cuando no se guarda la palabra de Dios, necesariamente no se está amando a Dios. Si tú dices que amas a Dios, tienes que guardar sus mandamientos. Pero cuando no la guardas, no estás amando a Dios. La evidencia de que amas a Dios, ¿sabes cuál es? Que amas su palabra y que guardas su palabra. Si alguna vez te has preguntado, ¿amo yo a Dios? Respuesta, ¿guardas su palabra? Sí. ¿No la guardas? No. No. ¿Pones por obra lo que Dios ha puesto en su palabra? Sí. ¿Eres salvo? No. No lo eres. ¿Dejas que la palabra de Dios moldee tu vida? ¿Dejas que la palabra de Dios cambie tu vida? Sí. ¿Eres salvo? No. No lo eres. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dijo el Señor. Pero cuando eso no sucede, cuando no guardas su palabra, no estás amando a Dios. Y cuando no amas a Dios, estás en un estado de desobediencia terrible. Porque no hay nada más terrible que creer que se cree en Dios cuando no es así. No hay nada más terrible que creer que se está sirviendo a Dios cuando no es así. No hay nada más terrible que conocer de Dios y desobedecer a Dios. Y eso es lo que vemos en la vida de Caín. Él conocía a Dios. Él escuchó la palabra de Dios, él escuchó la voz de Dios y él desobedeció a Dios. Cuando Caín desoye esa palabra de Dios, como acabamos de leer, porque no ofreció la ofrenda que el Señor se merecía, Dios le corrige. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante desde el versículo 6? Y sigue diciendo el Señor en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor le está hablando, esa es la palabra de Dios para Caín. Esa es la palabra de Dios hoy también para cada uno de nosotros, como vimos hace un par de semanas. Saben ustedes, creo, por la lectura que acabamos de tener, ¿cuál fue la reacción de Caín ante esa palabra? ¿Cuál fue la reacción de Caín hacia esa palabra? ¿La hizo suya? ¿La entendió? ¿La obedeció? Dijo, Señor, perdóname, gracias por corregirme. ¿Hizo eso? Se ensañó en su corazón. Miren, hoy en día el Señor a las iglesias les dice las mismas palabras. Si me aman, recuerden lo que acabamos de leer en Juan 14:15, guardaréis mis mandamientos. Y dice el versículo 16, a aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que le aman, dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Cuando realmente amas a Dios y guardas sus mandamientos, a esos Dios le dará un consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre.
no les dejaré huérfanos. Ese es el punto. Caín rechazó la palabra de Dios y él abandonó a Dios. Pero si amas a Dios, Dios te guiará. Por tanto, si amas a Dios, debes amar su palabra. Pero si rechazas su palabra, estás rechazando el amor de Dios. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Las consecuencias terribles de rechazar la palabra de Dios. Las consecuencias terribles de rechazar la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios va a implicar un profundo vacío en la vida del ser humano. Yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos sentido alguna vez. Que la vida no tenga realmente sentido. Cuando rechazamos la palabra de Dios, solo hay rebeldía. Solo hay enfrentamiento contra Dios. Empezamos a culpabilizar a Dios de todo lo que nos pasa. Empezamos a odiar a Dios. Empezamos a no buscar de Dios. Empezamos a querer ser rebeldes y vivir nuestra vida independiente a Dios. Pero también quiero que veas otra cosa. Que Dios no es como uno de nosotros. Y en su misericordia Él permite que siga siendo encontrable. Una palabra que yo estaba buscando cómo inventármela para que se le quede grabado. Dios quiere que sea encontrable. Dios quiere que sea conocido. Y a pesar de cómo somos, el Señor aún quiere que se le halle. Y esto lo digo para que todos los que estamos aquí lo tengamos presente. Yo no sé el estado de tu vida. Yo no sé si estás realmente amando a Dios, guardando sus mandamientos. Si eres rebelde a Él y crees que, no tengo por qué guardar la palabra para amar a Dios. Vamos a ver que eso no es así. Y quiero que veas cómo hoy aún Dios, en su infinita compasión y misericordia, permite que escuches su palabra para que le halles. Fíjate cómo aquella mala ofrenda de Caín a Dios, que hizo que Dios le reprendiera y lo corrigiera, lo que realmente estaba mostrando era un corazón desobediente a Dios. Y cuando Dios le corrige, Caín se ensaña, se llena de odio contra Dios. Él no quiso ser corregido, él rechazó la palabra de Dios. Y dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando uno rechaza la palabra de Dios, está rechazando el amor de Dios. Fíjate a qué punto llegó Caín cuando rechazó esa reprensión del Señor. Él mató a su hermano Abel. La respuesta ante la corrección de Dios por aquella mala ofrenda mostró que realmente en el corazón de Caín no había amor por Dios. En el momento en que él rechazó aquella reprensión, aquella palabra de Dios, su actitud mostró que él realmente no amaba a Dios. Cuando él presentó la ofrenda, fue una ofrenda que no era digna porque él no amaba a Dios. Caín no amaba a Dios por encima de todo, no lo hacía digno de recibir lo mejor de su trabajo. El Señor le dijo, Caín, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. Si le dejas entrar, su deseo va a ser para contigo. Pero Caín no le hizo caso, él desoyó la palabra de Dios. Y cuando eso sucedió, automáticamente el pecado se enseñoreó de su vida, tomó control de su vida. Fíjate que Dios le está hablando directamente a Caín, o sea, él conocía perfectamente que era Dios quien estaba hablando, pero él rechazó la palabra de Dios, rechazó el amor de Dios. Él, en vez de querer ser guiado por Dios, corregido por Dios, prefirió seguir viviendo en pecado. Se puede conocer a Dios y aún ser enemigo de Dios. Se puede ser
se puede conocer a Dios y aún ser enemigo de Dios. Caín se dejó guiar por sus malas obras de su corazón. Eso es lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 3, del 12 al 15. Mató a su hermano porque sus obras eran malas. Él no amaba a Dios, él no temía a Dios. Todas sus obras, todo lo que había, todo lo que hacía salía de un corazón malo. Eso evidenció en que ni escuchó ni guardó la palabra de Dios. Aquella falta de amor a Dios, aquella falta de amor se evidenció en que no quiso obedecer la palabra de Dios. ¿Y eso a dónde le llevó? A matar a quién? A su hermano. La desobediencia a la palabra de Dios es algo tan horrible que cambia por completo a una persona. Por completo. La desobediencia a la palabra de Dios hace que la persona sea afectada en todo su ser. Que sea gobernada por la desobediencia, que sea gobernada por el pecado. Pero no solamente eso, sino que la desobediencia a la palabra de Dios hace que todo afecto o toda sombra de amor quede anulado. Es impactante cuando se dice que el ser humano ama. El ser humano no ama. No ama cuando está desobedeciendo a Dios. Cuando uno no obedece a Dios, cuando no sigue su palabra, toda forma de amor queda anulada. Y en Caín vemos que él no duda en matar a su hermano. Claro, ustedes dirán, ¿y a quién va a matar? Estaba Adán, estaba Eva, estaba Caín y estaba Abel. O sea, ¿verdad? Que si alguien tenía que matar, tenemos que entender una cosa. Como ya dijimos al principio, cuando empezamos con Génesis, que esto nos puede ayudar bastante, no necesariamente todo lo que leemos son historias que van históricamente, cronológicamente consecutivas. Si se dieron cuenta en la lectura, Caín se casó, había mujeres en ese momento, había otros hombres en aquel momento. Esto no quiere decir que necesariamente en aquel momento solo estuviera Adán, Eva, Caín y Abel, sino que ya ellos, Adán y Eva, habían tenido otros hijos. Había pasado un periodo de tiempo. ¿Cuánto? No se sabe. Pero ya había gente. Entonces, lo que sucede con Abel, la importancia de que Caín matara a Abel es que Abel era alguien cercano a Caín. Porque a pesar de la multitud de otros hermanos que pudiera tener, Abel era un hermano muy cercano a Caín. Ambos fueron juntos a ofrecer la ofrenda. Hombre, todos los hermanos nos amamos los unos a los otros. Me refiero a nuestros hermanos carnales. Pero cuando una familia es numerosa, siempre los hermanos tenemos más afinidad unos por otros. Quizás por cercanía en el tiempo o por otra causa. Nos amamos todos, pero siempre hay quizás un poquito más de relación los unos que con otros. Pues aquí pasaba igual. O sea que cuando Caín mata a Abel, mata a alguien muy cercano a él. Muy cercano a él. Con el que tenía mucha relación. Aun a pesar de eso, no duda y lo mata. Qué terrible la causa de no haber escuchado a Dios. Qué terrible esa desobediencia contra Dios. El hombre queda totalmente desnaturalizado por el pecado. Y ante cada oportunidad que el Señor le da para que confiese y se arrepienta, fíjate, le pregunta, como si Dios no supiera, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho? Esto es el reflejo de lo que vimos en el Edén cuando Adán y Eva pecan. Que el Señor les pregunta, ¿para qué? Buscando el arrepentimiento, que se arrepientan, que reconozcan lo que han hecho. Aquí igual, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho? El Señor le interpela con el propósito de escuchar por parte de Caín arrepentimiento y no lo hay. Todo lo contrario, su reacción ante aquellas preguntas son cada vez más y más duras. Responde con soberbia ante Dios, con absoluto desprecio por lo que había pasado a su hermano. Fíjate. Él responde,
No sé, ¿dónde está mi hermano? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Él lo había matado. Y esa es la respuesta de Caín. ¿Y yo qué sé? ¿A mí qué me cuentas? Me da igual. No hay un atisbo de dolor. No hay un sentimiento de tristeza. No hay una empatía que refleje por algún lado que él amase de alguna forma a su hermano. Nada. No había atisbo de temor ante Dios. Aquel hombre que había sido creado a la imagen de Dios, un Dios que ama, un Dios que se relaciona, había quedado tan destruido por dejarse llevar por el pecado que no solamente no manifestaba ese amor y esa relación de Dios, sino que manifestaba todo lo contrario. Desinterés absoluto por Dios y por su hermano. En ese momento estaba tan dominado por la mentira, tan dominado por el desprecio, por la muerte de su hermano, que nada le movía a compadecerse. No sentía culpa alguna. El pecado desnaturaliza de tal forma al hombre que le hace insensible. Mire, la prueba más evidente, yo muchas veces hablo con Alejandra. A mí me pasa con Alejandra como Adán y Eva. Adán y Eva hablaban entre ellos porque no había nadie más, pues a mí me pasa igual, ¿no? Estamos en casa los dos y tenemos mucho tiempo para conversar y es muy bueno, sinceramente. Y nos impactamos cuando vimos una noticia en televisión donde la noticia era cómo habían muerto unas personas por el tema de los incendios de Australia. Realmente murieron no sé cuántas personas. Uno lo ve, escucha la noticia y dice, wow, qué terrible. Pero en la siguiente noticia, ¿sabe cuál fue? Dice, y se calcula que han muerto 1.000 millones de animales. Y aparecen las imágenes de los animales. Bueno, empezamos Alejandra y yo a compungirnos que no fue normal. Y eso me llevó a la reflexión. ¿Cómo es posible que yo sienta ese dolor por unos animales y no por unas personas que han muerto, que solo Dios sabe dónde van a estar eternamente? A ese punto ha llegado el ser humano. Valora más la vida de un animal que de una persona. A ese punto nos ha desnaturalizado el pecado en el hombre. A ese punto nos ha llevado a ser tan insensibles ante el dolor ajeno. Nos ha llevado a ser tan insensibles ante la ofensa contra Dios. Todo eso nos lleva a ni siquiera leer la palabra. Y si la leemos, a ni siquiera ser capaces de obedecerla. Me da igual lo que estoy leyendo. Es un estado tan horrible que aún es indiferente ante la realidad de un Dios que lo sabe todo. Caín sabía que Dios sabía. Dios se lo recuerda diciéndole, Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sé lo que ha pasado. Lo sé, no lo ocultes. Reconócelo. No hay nada oculto a Dios. La palabra de Dios nos disecciona completamente y sabe todo de nosotros. Es lo que leemos en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y dice, y es poderosa para discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dios ahí estaba diseccionando el corazón de Caín. Estaba abriendo de par en par lo que había en su corazón. Le está diciendo a Caín, lo sé todo de ti, Caín. Pero el pecado es tan brutal, tan desnaturalizador, que aún ante esa evidencia no lo reconoce. No lo reconoce. Me da igual que sepa Dios lo que quiera saber de mí. Eso vuelve al hombre insolente. Eso vuelve al hombre egoísta. Fíjate la reacción de Caín ante el castigo de Dios. Versículos del 11 al 14. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Yo no sé qué hubieras esperado tú cuando el Señor le desvela que él sabe que él ha matado a su hermano, y que por eso lo castiga. Yo no sé, ¿tú qué pensarías? Señor, perdóname, ahora me di cuenta de que lo sabes todo. El Señor expulsa a Caín de la zona donde él cometió el asesinato. Eso implica separación de Dios. Eso implica la falta de seguridad del cuidado de Dios. Y uno se piensa, bueno, eso le tendría que haber llevado a mover al arrepentimiento. Ahora estoy consciente de lo que ha implicado. Me vas a dejar, voy a estar a merced de mis enemigos. Pero, ¿qué muestra Caín realmente? ¿Qué muestra? No solamente no se arrepiente, sino que se considera una víctima. Tu castigo es muy grande para mí. A eso nos lleva el pecado. Si yo soy bueno, ¿por qué me castigas? Si yo no he hecho nada malo. Tu castigo es muy grande para ser soportado, Dios. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Me vas a echar de la tierra? ¿Voy a tener que esconderme de tu presencia? ¿Cualquiera me va a poder matar? Pero oye, ¿a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué me tratas así? El pecado es tan brutal que vuelve a Dios culpable de nuestras situaciones. ¿Cuántas veces no has echado la culpa a Dios de lo que te pasa? ¿Cuántas veces no has echado la culpa a Dios por tu situación? Dios, ¿por qué permites eso en mi vida? ¿Por qué me tratas así? El pecado es tan brutal que culpamos a Dios de una situación que es causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. El pecado es tan brutal que el pecador se victimiza. Se le culpa a Dios por las consecuencias de nuestro pecado. Fíjate, qué terrible situación. Pero viene el versículo 15, para que nadie diga que Dios nos paga conforme a cómo lo tratamos a Él. Y Él respondió, dice el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. Ante esa reacción de Caín, Dios dice, te voy a poner una señal para que cualquiera que te halle no te mate. Esta misericordia nos enseña una cosa importante. Si pensamos que esta consecuencia del pecado de Caín no tuvo consecuencias, estamos equivocando. Sí las tuvo. Lo que aquí vemos es que no tuvo una consecuencia inmediata. Dios tuvo misericordia. Muchas veces pensamos y vivimos desobedeciendo a Dios, no siendo caso de su palabra, y como aparentemente todo nos va bien, pensamos, tampoco estoy actuando tan mal. Eso no es así. Que Dios tenga misericordia como tuvo misericordia de Caín, no quiere decir que ese pecado no tuviera consecuencias. Sí, ciertamente Dios es misericordia. Y por eso Él prolonga su juicio, porque no quiere que nadie perezca. Pero eso no quiere decir que en su momento el Señor lleve a cabo su justicia. Ciertamente el Señor le volvió a demostrar aquí a Caín su misericordia. Pero eso no quiere decir que Él estuviera actuando bien. Llegará un día en que la separación eterna de Dios implicará separación eterna de la misericordia de Dios. Pero si creías que aquí acaban las consecuencias del pecado por desobedecer la palabra de Dios, no es así. Si tú piensas, bueno, quizás ahora que el Señor le mostró un poco de misericordia, a lo mejor Caín
se reblandeció en su corazón y dice, Señor, si pensabas que el hombre iba a cambiar ante la misericordia mostrada por Dios en ese momento, ya te digo que no. Para que veas el poder del pecado. Para que no seamos inconscientes para obedecer la palabra de Dios. Si piensas, seguro que esto movió misericordia. No. Uno hubiese esperado aquí que Caín suplicara el perdón de Dios. Que aquella misericordia hubiese quebrado el corazón de Caín y que hubiese roto en llanto pidiéndole perdón. Pero cuando no se atiende a la palabra de Dios, cuando no se le obedece, el pecado es tan brutal que el siguiente paso es enfrentarse contra Dios, enfrentarse contra su voluntad. Fíjate la reacción de Caín a esa demostración de misericordia de Dios para que nadie lo matara. Versículos 16 y 17. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Recuerda cuál fue el castigo que Dios le impuso a Caín por haber matado a su hermano? Que iba a ser ¿qué? Errante. Iba a estar errante. Lo expulsó de su presencia, lo maldijo diciendo vas a ser errante, vas a estar yendo de por un lado, yendo para otro, vas a ser extranjero donde quiera que fueras. Pero ¿qué hizo Caín en el versículo 17? ¿Qué hizo? ¿Edificó qué? Hombre, si tú eres errante, lo último que haces es edificar un sitio para quedarte. ¿No es verdad? Ante ese castigo de Dios, Caín responde con soberbia. ¿Que yo voy a ser errante? Mira, yo voy a edificar una ciudad. Yo voy a edificar una ciudad. ¿Que tú me dices que yo voy a ser extranjero en la tierra? No. Voy a hacer una ciudad y le voy a poner el nombre de mi hijo. Ni voy a ser errante, ni voy a ser extranjero. Me van a conocer como quien yo soy. Yo voy a marcar quién será extranjero en mi ciudad. Aquí Caín ahora está enfrentando a Dios. Se está enfrentando contra el castigo de Dios. ¿Tú me condenas a ser errante? Nada. Tú no vas a poder hacer nada contra mí. Empieza a desarrollar una actitud rebelde contra Dios. De retar a Dios. Él trató de superar el juicio de Dios con sus propios esfuerzos. Desde ese momento no solo ya nunca más Caín ni sus descendientes iban a estar delante de Dios, sino que además van a estar enfrentados a Dios, y todo parte por no haber obedecido la palabra. Todo parte por no haber estado atento a lo que Dios le dijo en su palabra. Esa rebeldía, además, rompe todo el orden establecido por Dios. Todo el orden que Dios creó en su creación lo rompió el pecado y lo rompió su actitud de no obedecer la palabra. Fíjate los versículos 18 y 19. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Cuál fue el orden de Dios que aquí rompe el hombre? ¿Cuál fue? ¿Cuántas mujeres tomó Lamec? 2. Eso lo había creado Dios. ¿Verdad que no? Fíjate a dónde llevó ahora el pecado. A romper el orden establecido por Dios. En vez de matrimonios entre hombre y mujer monógamos, tienen varias mujeres. Pero no solamente eso. El rechazo a la palabra de Dios lleva a una búsqueda infructuosa de paz. Dime, ¿no quieres paz en tu vida? Eso es un sentimiento que todo ser humano tiene. El ser humano desde un principio llevó a esa búsqueda de la paz. Y fíjate los versículos del 20.
al 24. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mis dichos, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Recuerden, todos estos son descendientes ¿de quién? De Caín. ¿Vale? Descendientes de Caín. Aquí ya han pasado muchas generaciones de hombres y mujeres que han vivido rebeldes contra Dios. Y como dije al principio, la historia secular nos dice el avance del ser humano a través de la historia. Pero fíjate lo que nos dice la palabra. ¿De dónde vino la domesticación de animales? ¿De dónde vino la producción de música? ¿De dónde vino los utensilios de metal? ¿De dónde vino? ¿De qué familia? ¿De hombres que buscaban a Dios? El ser humano empezó a desarrollar su vida por su propia cuenta, ajeno a Dios, buscando que todo lo que hiciera fuera para satisfacer la búsqueda de paz, ajeno a Dios. Todas estas actividades, sin duda alguna, son una gran contribución a la humanidad. Pero también todas estas artes surgen de hombres y mujeres que no buscaban a Dios. Eso es lo que nos cuesta entender. Surgen de hombres y mujeres que no buscaban a Dios. Todas aquellas herramientas, todos aquellos instrumentos musicales, también fueron usados para buscar un descanso para sus almas, una seguridad para sus vidas. El otro día estaba en casa y me dolía muchísimo la cabeza y Alejandra puso una música de esa que es relajante. Dice, música para dormir en 3 minutos, 4 minutos. Y el vídeo duraba 1 hora. Y en sí mismo ya se contradice un poco, pero bueno. Pero esa música que te ayuda a quedarte más o menos. No estoy diciendo que la música sea mala, ¿vale? Pero muchas veces, y el origen está aquí, se usó con un fin totalmente equivocado. Buscar esos placeres sensuales. Hay que entender cómo vivían aquellos pueblos. Hay que conocer un poco la historia. La música tenía un propósito fundamental en todas las búsquedas de sus dioses, en todos los placeres sensuales que había en aquella época. Repito, no estoy diciendo que la música sea mala, pero cuando surge en este momento, ese es el propósito. Ese es el propósito, el descanso para sus almas. Y aquellas armas o aquellos útiles de bronce, de hierro, eran para dar seguridad a sus vidas. Sí, es verdad que con aquellos útiles seguro que se crearon cucharas, calderos, pero también con esa metalurgia inicial se crearon ídolos, también se crearon armas. Fíjate el versículo 23 y 24, cómo ya aquí hay una actitud de matar a aquel que simplemente me hiere. Todo aquello que el hombre creó con sus propios esfuerzos era para escapar de la maldición del juicio de Dios. Qué triste, ¿verdad? Todo aquello que el hombre en aquel momento crea tiene un propósito totalmente carnal, de huir de Dios, de no buscar a Dios, de buscar una paz que solamente en Dios es posible. Repito, todo aquello que el hombre inventó, lo que inventó aquellos cainitas, no eran malos en sí mismos, ¿no? No veamos lo malo donde no lo está. Fue el propósito, la intención del corazón lo que era realmente malo. C.S. Lewis dijo, que la historia humana es la larga y trágica historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. La historia humana es la larga y trágica historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz, y es cierto. Y lo vemos.
incluso esos poemas, porque se considera que el versículo 23 y 24 es el primer poema que se escribe. Vemos esa amargura, vemos ese pecado envenenado ahí en el corazón del hombre. Ese verso 23 significa simplemente: he matado a un hombre y lo maté simplemente porque me hirió, porque me golpeó levemente en mi mejilla. A ese punto había llegado el ser humano. Sí, quizás fueron grandes músicos, grandes inventores, pero estaban hundidos en las profundidades del pecado. Y todo porque Caín no oyó la palabra de Dios. Porque no obedeció la palabra de Dios. Toda la Escritura, Dios y una y otra vez nos insiste en la necesidad, en la obligación de conocerle a Él a través de su palabra. El apóstol Juan es claro, es vívido en que conocer y obedecer la palabra de Dios para un creyente no es opcional. Que la palabra de Dios debe marcar todas y cada una de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Como dijimos al principio, si tú dices que amas a Dios, debes guardar los mandamientos de Cristo. Y sigue diciendo el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y siguió diciendo el Señor en ese mismo capítulo 14 de Juan, y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Una vez más, en el versículo 24 de ese Juan 14, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Insistentemente, en escasamente 4 versículos, en una conversación corta con sus discípulos, el Señor una y otra vez les dice: si me amas, escucha mi voz, escucha mi palabra y obedece. La devoción a la palabra de Dios es desde el Génesis algo trascendental, fundamental, porque el origen de todo lo que vivimos en esta sociedad es causa precisamente de no haber escuchado la palabra de Dios. Todo lo que vemos es así. Y si tú hoy estás andando distinto al mundo, es porque has escuchado la palabra de Dios y porque estás obedeciendo la palabra de Dios. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo, 1 de Juan 2:6. Dios demanda obediencia a su palabra, no solamente porque Él es digno de toda obediencia, sino porque es lo mejor para nosotros. Es la forma de poder escapar de la garra del pecado, y eso exalta el nombre de Cristo. Ante la pregunta que le hizo un escriba al Señor acerca de cuál era el mandamiento mayor, ¿cuál fue? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Fíjate, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué amor es ese? Pues dice 2 de Juan 6, que este es el amor, que andes conforme a sus mandamientos. Si realmente estás amando al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, es porque estás andando conforme a sus mandamientos. No es porque simplemente tú te levantes por la mañana y dices: te amo, Señor. No. La evidencia es que guardas su palabra, que conoces su palabra. Porque la palabra de Dios es lo que nos hace libres, nos liberta del pecado que nos tiene cegados y que hace creernos que estamos bien. Que fue lo que dijo el Señor en Juan 8, 31 al 34. La verdad os hará libres. Y aquellos que estaban escuchando dicen: ¿libre? ¿Qué me estás diciendo? Si yo soy hijo de Abraham, yo ya soy libre, nunca he sido esclavo. Pero Jesús le responde: en verdad te digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y solamente a través de la palabra podrás ser librado del pecado. Si conoces la palabra de Dios, el Señor te libra del pecado. Por eso la distinción de un creyente que guarda la palabra de Dios es que ha sido librado del pecado y que es bendición del Señor. Que es lo que leemos en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de la profecía y el que guarda las cosas que están escritas en ella.
Bienaventurado. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la relación con Dios a través de la palabra? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la lectura diaria y a la meditación de la palabra? Mira, Satanás es tan listo, con eso tampoco quiero decir que lo que voy a decir esté mal, que ha creado devocionales. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me ciño exclusivamente a mis 2 minutos diarios en leer ese devocional, ya pienso, ya cumplí, ya leí. Son como los instrumentos de música. Ya. No. ¿Cuánto tiempo dedicas? Examínate. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer? No a escuchar. No a poner un vídeo de YouTube a ver qué me dice fulanito o menganito. No a ver si Miguel se pega 1 hora o hora y media predicando. No. Todos los días. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la palabra de Dios? ¿Cuánto? Esto, como te dije al principio, no te va a hacer un gran teólogo. Esto es cuestión de vida o muerte. ¿Cuánto? ¿Te va la vida en ello? La palabra de Dios hay que recibirla, y recibirla como lo que es. Palabra de Dios, hay que tener una actitud correcta, temor ante Dios. Es lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron ante nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe llevarnos a orar con ellas. Sin oración es imposible entender la palabra de Dios. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, dice el salmista en el Salmo 119. En Hechos de los Apóstoles dice que aunque a veces realmente el propósito de este versículo que dice que aquellos apóstoles dicen nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, va dirigido a aquellos que tienen que predicar. Esto es para todos. Si no oras al Señor, si no pides la unción del Espíritu Santo, no vas a entender nada. Nada. Pero también tenemos que considerar la palabra de Dios como el alimento que necesitamos para poder vivir. ¿Por qué crees tú que la palabra de Dios usa ejemplos alimenticios para referirse a la palabra? Mira, en 1 de Pedro 2:2 dice que la palabra es como leche. En Mateo 4:4 que es como pan. En 1 de Corintios 3:2 que es como carne. En el Salmo 19:10 que es como miel. Y Job dice del mandamiento de sus labios, no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Porque es lo que realmente te da vida. ¿Para qué comes? Para vivir. Si no comes, estás listo. Eso es el punto. ¿Tú comes todos los días un trocito de pan por la mañana y vives todo el día sin problema? Bueno, eso es lo que hacemos cuando simplemente dedicamos un minutito a la palabra de Dios. Es coger un mendruguito de pan, comerlo y ahora pretender vivir todo el día. Vas a pasar más hambre que un tonto, ¿no es cierto? Pues eso es lo que pasa en muchos de nosotros. Estamos escuálidos, estamos desvalidos espiritualmente porque no dedicamos tiempo a la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí para ser obedecida, lo que sucedió con Caín. Él no obedeció la palabra de Dios, pero está ahí por un motivo. Repito, no para ser grandes teólogos, sino para ser obedecida, para tener vida. Y hay un ejemplo claro en Caleb, en Números 14. Números 14, del 22 al 24, leemos lo siguiente. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, estos no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Pero, contraste, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Cuál es el contraste? Aquí, aquel pueblo que no entró, habían visto y no escucharon su voz, no fueron obedientes. El contraste es que Caleb, que tenía un espíritu distinto, por tanto, sí oyó y sí fue obediente a lo que Dios hizo. Y por eso, dice el Señor, lo introduciré a la tierra donde entró. La palabra está
ser obedecida. Debe ser honrada. Honrada. 70 años estuvieron en cautividad en Babilonia, Israel. 70. ¿Y saben lo que hicieron los judíos cuando fueron liberados? Cuando regresaron a la tierra prometida. Nehemías 8, del 5 al 6. Y abrió Esdras el libro de la, a la vista, abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Honraron al Señor, rostro en tierra. Fíjate que está comparando el libro de Esdras, el libro que Esdras abrió, con el Señor. ¿Entiendes el punto? Fíjate, ahí no estaba Dios presente. ¿Qué estaba? Un libro, el Antiguo Testamento, concretamente el Pentateuco, que Esdras abrió. Y se postraron y adoraron. La palabra de Dios está para honrarla, hermanos. Si no honras la palabra de Dios, si no temes ante lo que lees y haces consecuente con lo que lees, estás deshonrando a Dios. Es lo que hizo Caín. Por eso es que debemos tomarla muy en serio. Isaías, que fue un hombre humilde, pero que tomó muy en serio a Dios y a su palabra, el Señor le dijo ante la pretensión de los hombres de honrarle, que iban a construir un templo, que para Dios había algo mucho más importante. En aquel momento, Israel se empeñó, quiso construir un templo. Y dice el Señor, en Isaías 66:2, pero si todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué me quieres ofrecer que yo no haya creado y que yo lo haya creado? Pero a este miraré, le dice el Señor, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Eso es lo que buscaba el Señor. ¿Qué me vas a ofrecer? Yo solamente voy a mirar algo, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mis palabras. Por eso es que debemos de estudiarlas. Por eso debemos de estudiarlas. Por eso se predica la palabra de Dios. Por eso se debe enseñar la palabra de Dios. Por eso debemos cantar la palabra de Dios. Por eso debemos de orar la palabra de Dios. Por eso, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Y todo eso tiene un propósito, el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equipado para toda buena obra. Ese es el punto. Y es por eso que Dios hoy sigue extendiendo su misericordia para poder ser hallado a través de su palabra. Es por eso que hoy estás aquí, estás escuchando su palabra, para que aún hoy puedas ser hallado, para que te des cuenta de que sin Dios, sin su palabra, estás perdido, estás como Caín, literalmente. Si desechas la palabra de Dios, estás como Caín. Y fíjate cómo es de Dios bueno y misericordioso, que también en la antigüedad permitió que el hombre siguiera buscándole. Y conoció de nuevo a Adán, dice el versículo 26 y el versículo 25 y 26, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y fíjate lo que pone aquí ahora Moisés. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios volvió a permitir que el hombre le buscara. No es que el hombre fuera a buscar. Recuerda el estado en el que se encontraba. Dios permitió volver a ser hallado. Eso es lo que está haciendo Dios hoy. Por eso hoy Dios permite que escuches su palabra. Porque no quiere
que caigas en el estado en que cayó Caín, que eso fue irreversible. A pesar de aquella maldad, Dios aún permitió que el hombre le buscara. Y hoy en día, el Señor sigue dejándose encontrar. Él sigue llamando al arrepentimiento para la salvación. Él lo sigue haciendo a través de su palabra. No ha cambiado nada. Pero ahora el Señor ha puesto además a su palabra encarnada, al Verbo hecho carne, a Cristo. La palabra hecho carne. Si amas a Cristo, Él morará contigo. Jesús respondió en Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Dónde te encuentras tú seguro? ¿Dónde es el lugar donde más seguro te has encontrado? ¿No es el lugar, el hogar que uno ha creado, donde uno se encuentra mejor, donde está más seguro, está en familia, está con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Pues fíjate, vendremos a Él y haremos morada con Él, implica que estaremos viviendo juntos y que estaremos seguros en Cristo. Para eso vino el Señor, para morir por nuestros pecados, para que podamos vivir para con Él. A veces nos cuesta entender que este mundo está cegado a esa verdad. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:4? Que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y si tú hoy estás así, y estás diciendo, no sé lo que este hombre habla, mira, no es que seas inteligente, seguro que lo eres, no es que tengas tu necesidad de dudar, bueno, pero lo que nos dice la palabra, que si dudas de la palabra de Dios es porque Satanás ha velado tu entendimiento. Pero para eso se hizo Cristo, hombre. Para eso Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, para darnos salvación y para que abra sus ojos, dice Hechos, capítulo 26, versículo 18, y para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Es decir, que Cristo no solamente murió por tu salvación, sino que si le aceptas como tu Señor y Salvador, va a quitar esa venda que hay en tus ojos y que te impide ver la verdad de Dios. Porque sigue diciendo, para que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. Solo en Cristo resucitado, es que tienes la oportunidad de ser salvo y de entender su palabra y de poder ser rescatado de la condenación eterna. Por eso, si rechazas la palabra de Dios, estás rechazando a Cristo encarnado. Y si rechazas a Cristo encarnado, no hay nada que te separe de ser igual a Caín. Y ahora que escuchas el Evangelio, ahora que sabes lo que ha hecho Cristo, si eres rebelde a ese llamado, vas a seguir los pasos que le fue guiando a Caín. Es inexorable. Si rechazas a Cristo, rechazas la única oportunidad que Dios te da para poder ser libre del pecado, para que puedas invocarle en tu vida, para que puedas ser librado de la ira venidera, para que puedas arrepentirte de tus pecados. Y si crees en Cristo como tu Señor y Salvador y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. Y si no, no hay nada que te separe de ser como Caín. Nada. Y acabas de ver el resultado de ser como Caín. Pongo, dice el Señor, delante de ustedes camino de vida o camino de muerte. Elijan pues el camino de vida. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. A través de ella, Señor, tú nos haces ver realmente cuál es nuestra situación y cuál fue, Señor, antes de conocerte a ti.
Sobre todas las cosas, gracias por habernos rescatado, Señor, de esa vida que iba en contra tuya, Señor, que se enfrentaba a ti, que te culpabilizaba de todo, Señor, que odiaba todo lo que tenía que ver contigo. Y te damos las gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, porque a través de Él, Señor, tú nos rescataste de esa vana manera de vivir. Tú nos rescataste, Señor, de esa muerte eterna. Te suplicamos que cada día tú nos ayudes, Señor, a seguir haciendo uso de tu palabra, haciéndola nuestra, Señor, a tenerla siempre en nuestros corazones, a escudriñarla, a leerla, a meditar en ella, Señor. Porque en ella encontramos a Cristo y en ella encontramos la vida eterna. Que no seamos desobedientes a ella, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos de ella. Tú sabes que somos polvo, Señor, y te necesitamos aún para esto. Clamamos a ti, Señor, para que el mismo Espíritu, Señor, que nos dio convencimiento, haga en nosotros la obra completa a través de tu palabra, santificándonos día tras día. Que no miremos atrás, Señor, que no busquemos las cosas de este mundo. Y si hoy en día aquí aún hay alguien, Señor, que aún sigue viviendo en ese estado terrible, Señor, oh Dios, ten piedad de esa persona. Ten clemencia, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra. Te suplicamos por las almas que aún hoy, Señor, siguen viviendo enfrentados a ti, siendo enemigos de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, hagas esa obra también en sus vidas. Que tú confrontes sus vidas, Señor. Que se den cuenta realmente de que todos sus pensamientos, sus actitudes, es fruto del pecado. Es fruto de ese pecado que moró en la humanidad desde que Adán y Eva cayeron, Señor. Para que tú también quiebres sus corazones. Te suplicamos no solamente por los que están aquí presentes, sino también por aquellos que están ausentes, Señor. También te suplicamos por nuestras familias inconversas. Te suplicamos por este barrio donde tú nos has puesto, Señor. Danos tu carga por estas almas, Señor. Y ayúdanos a seguir predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y a vivirlo, Señor, cada día de nuestras vidas. Te lo suplicamos y te damos las gracias en Cristo Jesús.